la de Francia, debido a la crisis generada por la sequía de aquellos años, el rey se vio obligado a convocar a los Estados Generales, una reunión de 3 estamentos, para que puedan deliberar cuál sería el mecanismo de dar solución a esa crisis por la cual se apuntaba en Francia. Pero instalada la Asamblea Nacional, no se tuvo acuerdo en el primer punto, a ver cómo van a ser las formas de deliberación y votación, porque habíamos indicado que existía sobrerepresentación de la nobleza y del clero e infrarrepresentación del Estado llano, porque en el concepto sencillo ya no se pueden votar por estamentos, por grupos, grupos corporativos. La idea era votar y que cada ciudadano, se acuñó el concepto ciudadano, cada ciudadano tenga el derecho a tener un voto. ¿Qué les parece? Entonces, se acuña el concepto del individualismo, que quiere decir otorgar derechos al individuo. Ya no se puede actuar de manera corporativa, en grupo. Y ante esa crisis que existió en ese momento, pues el rey optó por el expediente fácil de cesar la asamblea, o pretender cesar o clausurar la Asamblea Nacional, y se dio con la sorpresa de que la Asamblea Nacional se rebeló contra él y le dijo: bueno, si usted no nos autoriza o no nos permite sesionar en los salones oficiales, pues nosotros vamos a sesionar donde sea. Ahí encuentran un campo de pelotas, supongo que es un tipo canchita que han encontrado, y sesionaron los del Estado llano, se sumaron algunos miembros del clero e incluso algunos de la nobleza. Llevó eso a que el rey se enfurezca, mande a las tropas, al ejército, a las fuerzas de represión, y pues el pueblo burgués, en este caso la mayoría burguesa, porque son los que hicieron la revolución, los burgueses, los que vivían en los burgos, eso quiere decir burgués, se alzaron contra el rey. En primer momento tomaron la Bastilla el 14 de julio de 1789. Dijeron: hay mucha opresión, y bueno, las fuerzas descontroladas, y a veces no se entiende hasta dónde llegan las fuerzas descontroladas. Bien, tomaron la Bastilla, depusieron el orden, están de una revolución democrática, claro que con violencia. Tuvieron que imponer democracia con violencia, valga la contradicción. Y posteriormente es célebre la sesión del 26 de agosto de 1789. La sesión del 26 de agosto de 1789, en que la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tiene, obviamente, que particularidades. Habíamos dicho que le van a dar una leída ustedes a algún documento. Marbury versus Madison. Marbury versus Madison. Para Marbury versus Madison, habíamos hablado de aquel tema. Entonces, a ver, estamos en la declaración. Bien, para Marbury versus Madison. Jefferson Gary. Sí, doctor, presente. Responde a Marbury versus Madison. Ya, doctor. Bueno, el caso... Por favor, active su cámara de ruego. Su nombre completo: Jefferson Gary. Jefferson Gary González Tit. Adelante. Ya, doctor. Bueno, el caso Marbury versus Madison ha surgido como resultado de una querella a raíz de elecciones presidenciales del 1800. Bueno, 1800. Alto. En su forma de expresión, Gary, le voy a pedir, no diga 1800. No estamos yendo, le tiene que leer o expresar de manera llana, de manera rectita. No le ponga esas variantes tipo mexicano, tipo centroamericano. De 1800, llano, adelante. ya, doctor. Bueno,
en esa época era una república democrática, Estados Unidos, entonces era Y ahora un no país lo tan es. Y ahora no lo es. Estados Unidos no es una república democrática. pero en esa época era, por así decirlo, los derechos no eran tan reconocidos, no eran tan respetados. Eran respetados. Había una crisis de primacía. A ver, plantee el caso. No vaya más allá de lo que se le ha presentado ni cree nuevos conceptos. Prosiga, por favor, Jefferson. Ya, bueno, entonces me voy a decir, en el tribunal a favor de Marbury, Marbury versus Madison, se negaba a entregar un acta al tribunal que no tenía una manera de hacer cumplir su orden, no tenía un orden concreto. Entonces la corte pronunciaba un cargo que podía reclamar legalmente los derechos de Marbury versus Madison. Entonces, no, Marbury versus Madison es una controversia. La controversia surge porque hay un cambio de gobierno y hay un nombramiento de juez de paz de por medio, que no se completa el nombramiento, no se le hace entrega del nombramiento. Reclama. ¿Quién es el que reclama? Y luego de reclamar le dice, pues usted me tiene que dar el nombramiento porque yo he sido designado y que se haya quedado en el escritorio no es mi culpa. Eso es lo que quisiera que nos exprese Jefferson. No, eso el doctor no he encontrado, pero... Ese es el caso Marbury versus Madison. Es sobre que un nombramiento de juez de paz se encontraba pendiente ante la sustitución de gobiernos. A ver, alguien que haya leído Marbury, no yo, no, ahora me corresponde a mí. Joseph Apasa, Doctor, buen día. muy buenos días, active su cámara, por favor. Doctor, no he podido leer. Su cámara, por favor. Enseguida, doctor. Muy buenos días. Exponga, por favor, el caso. No estamos para justificativos, estamos para ser estudiantes responsables. Adelante, por favor. Doctor, no he Ya, muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo en clases si no viene con el material leído, con las instrucciones que se han dado cumplimiento? Cierre su cámara, por favor. Tiene puntos en contra. Maribel Mamani. Maribel Mamani. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Active su cámara. Gracias. Exponga el caso Marbury versus Madison. Bueno, en el caso de Marbury versus Madison ha sido un proceso judicial el cual ha sido abordado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1803. Bien, prosigue, está bien. El mismo ha surgido como un resultado de una querella política que ha sido a las raíces de las elecciones de 1800, en la que Jefferson, sí creo que Thomas Jefferson, el cual era un republicano, derrotó al presidente John Adams. Para John Adams padre, hubieron dos, John Quincy Adams y John Adams, que es el padre fundador. Está bien, ha habido un cambio de gobierno por elecciones. ¿Qué pasó en ese cambio de gobierno? Está muy bien, Maribel. Adelante, por favor, prosigue. En esos últimos días, el saliente Adams, en el Congreso, desde entonces denominado los federalistas, ha establecido una serie de cargos judiciales, entre ellos 42 jueces de paz en el distrito de Colón. Ahí se dice, ahí, corrija. Ahí. Usted va a ser abogada, ¿me va a hablar correctamente o no estamos en la UPEA? Hable, por favor, prosigue. Perdón, doctor. Ahí hubo un senado en el cual se confirmó los nombramientos. En el cual se confirmó los nombramientos, perdón, ya. Se confirmaron los nombramientos, excepto de uno, ¿no? No le entregaron, ¿a quién no le entregaron su nominación de juez de paz? ¿Quién fue el señor que le nombraron como juez de paz en el gobierno saliente de Adams, pero en el gobierno de Jefferson no le quisieron entregar, y particularmente uno de sus funcionarios dijo, no le voy a entregar? Prosiga, por favor, Maribel, que está bien.
Ya en ese ajetreo de ese momento, el secretario del Estado saliente no ha entregado las actas del nombramiento al cuarto, no ha entregado el nombramiento a William Marbury, ¿o estoy mal de acuerdo? ¿Es así? ¿Me está preguntando? ¿Qué tiene con él? No ha entregado el nombramiento a William Marbury. Ya. Ya. En el, en el, Está bien, en el, prosiga. en el estado de gobierno del presidente Jefferson, Madison se negó a entregar las actas del nombramiento, como ya se lo he dicho. O sea, Marbury quería, decía, para que todos escuchen, Marbury dijo, yo he sido nombrado juez de paz. Y en cambio, el funcionario del nuevo gobierno, del gobierno de Jefferson, en este caso Madison, le dijo, no, no te voy a entregar. ¿Y qué alegaba para no entregarle? Pues, prosiga, Maribel. Se negó a entregar porque el gobierno en ese momento se podría decir que estaba irritado. Ya, está bien. Como siempre los políticos, pese a que eran más o menos del mismo lineamiento, pero tienen pues política encontrada. Está bien, prosiga Maribel, está bien hasta ahí su planteamiento. Marbury es nombrado por el anterior gobierno, pero no le entregan su designación, y en el nuevo gobierno de Jefferson, y ahí tiene un funcionario que es Madison, y Madison se niega a entregar. ¿Qué hace Marbury para reclamar que le entreguen su designación como juez de paz? Bueno, se formaliza. ¿Qué es lo que alega? A ver, ¿qué cita? ¿Qué dice? De acuerdo a tal norma me tienen que entregar. Él señala un precepto. Dentro de ese juicio, él señala un precepto y una ley específica. Tal vez no lo sepa de memoria. Indican el artículo o sección 13. ¿De qué ley? ¿Qué ley es la que invoca Marbury para que le entreguen su nominación? Una ley judicial. Bien, perfecto. Es la ley judicial. Todos van a conocer, por favor, que todo aparato judicial en el mundo tiene una ley de organización judicial. En el sistema norteamericano es la ley judicial, pero todos, incluyendo Bolivia, tenemos nuestra ley judicial. Es la ley, para que tomen nota, es la ley 25, se llama ley del órgano judicial. Y anteriormente han existido un montón de leyes de organización judicial. Algunas veces se llamaban ley de organización del poder judicial y cosas así. Pero esta ley de organización judicial hoy se la conoce como law y es la número 025. Entonces invocaba en ese momento Marbury esa ley. Decía, de acuerdo a la sección 13 de la ley judicial, me tienen que entregar el nombramiento. Eso es lo que señalaba Marbury. ¿Y qué es lo que hace Madison? ¿Qué es lo que les responde? Ya, yo voy a explicar. No lo corte, está bien, Maribel, está bien. Lo que responde Madison es lo que dice, de acuerdo a la misma ley del órgano judicial, no tenemos la obligación de entregarle. Entonces Marbury reclama, dice, yo he sido nombrado. Madison le dice, y reclama además Marbury, porque en la sección 13, el artículo 13 de su ley, tenían que entregársele su nombramiento, pero indicaron en respuesta a Madison, el demandado, dijo, yo no tengo por qué entregar, porque la misma ley del órgano judicial no tiene facultades que me obligue a entregar esa designación hecha por un anterior gobierno. La cuestión llega a la Suprema Corte Federal. ¿Quién era el presidente de esa Corte Suprema Federal de Estados Unidos? Está ahí, yo sé que está leyendo, pero explíquenos, está ahí, encuentra el dato. El Justicia Mayor, le dicen, o presidente de la Suprema Corte Federal, está ahí. Encuéntrelo, con calmita. De eso se trata, de ponerle atención. No van a venir, no hay ley de punto, aquí no es así. Maribel está haciendo el esfuerzo para exponer con las limitaciones que tenemos en pandemia. Así que va a encontrar esa parte. ¿Quién era el presidente de la Suprema Corte Federal que dijo, bueno, hay que poner solución a este planteamiento? Maribel, estamos con usted. El presidente en ese momento era... A ver,
No lo corte, Maribel. Alguien que nos pueda apoyar con quién es el presidente de la Suprema Corte Federal. Catherine, usted pide la palabra. Doctor, buen día. John Marshall. Ya, sí, está bien, muy bien. Catherine nos dijo, fue John Marshall. Ahora volvemos nuevamente con Maribel. John Marshall, de Justicia Mayor, en inglés tiene otra denominación. De Justicia Mayor, quiere decir el presidente de la Suprema Corte Federal, proyecta. ¿Y qué dice? A ver, hay una controversia. Vamos a ver a recapitular cuál es la controversia. Al momento de salida del gobierno de John Quincy Adams, John Adams, padre, se le nombra a un juez de paz, entre muchas designaciones. Uno de ellos es Mann. Pero esa designación queda en el escritorio, no le llegan a entregar, digamos, su memorándum, su designación. No le llegan a entregar a Marcos. Queda en el despacho, hay un cambio de gobierno, el presidente ahora es Thomas Jefferson y su encargado de esa sección es el señor Madison, James Madison. No le quiere entregar. Ambos alegan contradicción sobre la ley judicial. En una parte él invoca el artículo 13, Marbury dice que habiendo sido designado tendría que ser de una vez puesto en funciones, y al otro lado le dice pues no tengo ninguna obligación de hacerte entrega. Llega a la Suprema Corte Federal, tenemos a un presidente, John Marshall, y plantea lo siguiente. Ahora sí es el núcleo de Marbury versus Madison. ¿Qué es lo que plantea el presidente y cómo se llega a aprobar ese fallo icónico que está plenamente vigente hasta el presente? Maribel, ahora sí, pues así. Maribel está con el uso de la palabra. ¿Cómo se resuelve? Hay una controversia de ley. Ahora, ¿cómo resuelve el presidente de la Suprema Corte Federal? Pues, ¿qué dice? Bueno, en ese momento se adjunta que la ley era constitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de Justicia, del Tribunal. Él hace un cuestionamiento, el presidente John Marshall hace un cuestionamiento, pero lo vamos a dejar descansar, Maribel. Usted ha contribuido, aunque no haya sido brillante su participación, pero ha tenido el compromiso de estar en el momento que se la ha necesitado. Cierre su cámara, por favor, Maribel. Omar Espejo. Omar Espejo. Omar Espejo, ¿está en clases? Omar Espejo está enlazado, le estoy llamando. Omar Espejo. Omar Espejo. Bueno, no está en clase, se enlaza y no está presente. La siguiente clase supongo que tampoco va a estar presente, así que no lo vas a quitar de la reunión. Listo. Y tomamos nota también de su actitud. Su Helen Castedo. Su Helen Castedo, active su cámara, por favor. Presente, doctor, buen día. Buenos días. Buen día, doctor, ¿me escucha? Le escucho. A ver, estábamos en el caso de Marbury versus Madison, ya hemos puesto en autos. Ahora llegamos a la etapa en que llega a la Suprema Corte Federal. ¿Y cuál es el planteamiento? Hay una controversia de aplicación de la ley judicial. Uno indica que le tienen que entregar su nominación, el otro lado dice que no tiene la obligación de entregar la nominación. Por eso Marbury reclama contra Madison. Es el juez nombrado versus el funcionario que no le quiere entregar su designación. ¿Cómo resuelve la causa el presidente de la Suprema Corte Federal, John Marshall? Doctor, primero le ofrezco mil disculpas. La anterior clase no pude ingresar, metros. Ya, pero estamos en clases, de todos modos está y se adecua. Aquí no estuve, no, nada. Aquí, pum, estamos en mi asignatura y estamos al tanto además. Prosiga, por favor. Doctor, mil disculpas, no pude. Ya muy bien, tiene puntos en contra, señora. Wilson Choque. Wilson Choque. Wilson Choque.
Y ojo que Wilson, active su cámara, por favor. Bien. Buen día, doctor. Estamos en el caso Marbury. Muy buenos días. Marbury versus Madison. Hemos visto cuál es el reclamo de Marbury, que había sido designado juez de paz, pero no le entrega su nominación. Él alega la aplicación del artículo 13, sección 13 de la ley judicial. Al otro lado, Madison indica que la propia ley judicial no le obliga a que tenga que entregarle su designación, habiendo sucedido un cambio de gobierno. ¿Cómo resuelve el presidente de la Suprema Corte Federal, John Marshall, esa causa? Bueno, la mayoría de los jueces fueron nombrados durante este gobierno. Este problema se suscitó porque no recibió la notificación que constaba y que tenía acceso a su cargo de jueces. Pero esto se resuelve mediante... Es nombrado Madison. Jeffrey quien designa como... Jeffrey quien designa como secretario de Estado Madison, él designa que la negativa constituye una clara violación de ese derecho, frente al cual las leyes de su país brindaban un remedio emitido. Ya, pero ¿cómo resuelve el presidente? Ya hemos visto esa parte. Lo que queremos saber cómo y por qué resuelve el presidente de la Suprema Corte Federal. Este caso es muy importante. Marbury versus Madison demarca la primacía constitucional desde sede judicial. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo resuelve? Se ejerce el control de... O sea, se consagró el principio que el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo lo hace? Eso es lo que nos interesa. Bien, tampoco está preparado. ¿Y con Milenka? ¿Y vos, Milenka? ¿Y vos, Milenka? ¿Está o no en clases? ¿Y vos, Milenka? Sí, presidente, buenos días, doctor. Active su cámara, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Ya tenemos el caso en autos, es decir, tenemos los antecedentes, una parte que alega el por qué le corresponde ser designado juez de paz y que incluso cita una norma por la cual le correspondería. Al otro lado tenemos que el secretario de Estado, James Madison, no quiere entregar la designación porque indica que en la ley judicial no existe aquella obligación. Va a la Suprema Corte Federal, esta causa llega a la Suprema Corte Federal y estamos ante la presidencia del presidente John Marshall. ¿Cómo resuelve John Marshall esta controversia aparentemente de la ley? ¿Cómo la resuelve? La sentencia comienza haciéndose tres preguntas, ¿no? Ya. ¿Tiene el proponente derecho al nombramiento que solicita? Sería la primera. La segunda, si tiene tal derecho y si ese derecho ha sido negado. Y la tercera sería si le ofrecen tal remedio. La sentencia sostiene que la designación presidencial termina cuando se extiende el nombramiento escrito, esté o no entregado al interesado. Ese es el reclamo que hace Marbury, pero ahora vámonos directamente. ¿Cuál es el fundamento de la resolución del presidente John Marshall? ¿Qué es lo que dice el presidente y cómo se acuña además? Porque este es un fallo que no puede ser desconocido por estudiantes de Derecho Constitucional, definitivamente. Y si en otro lado no lo han llevado, pues problemas de los demás docentes. Pero es imprescindible este fallo. ¿A qué se refiere? A ver, lo que formula Marshall es la pregunta clave, es un cuestionamiento, ¿no? Que dice, ¿podría llegar a ser una ley válida? Ese simple cuestionamiento o la postre dará lugar a un nacimiento constitucional. Vamos bien, está bien, prosiga, está bien.
Él dice, mire cómo se sale del escenario de la controversia. Uno dice, yo tengo el artículo 13, el otro dice, no, en toda la ley no me obliga. Pero ¿qué es lo que dice el presidente? Bueno, parece que nadie ha leído con entusiasmo Marbury versus Madison, así que con exquisitez va a entrar en el examen, definitivamente. Todo lo que estamos avanzando, cierra su cámara, Ivonne. Yo tenía la esperanza, una leve esperanza de que algún estudiante iba a tener dominio del tema, pues lastimosamente no ha sido así, y cada vez más la calidad educativa queda, en rendimientos decrecientes en Bolivia, y bueno, es así. ¿Qué le podemos hacer? Ayer sí hemos tenido el honor de tener postulantes a la auxiliatura de docencia, han calificado los que hayan tenido mayor calificación, un joven y una señorita han obtenido, seguramente algunos de ellos nos van a designar en el curso de estos días, y se ha sido tan exigente como debe serse, porque ellos son pues los que van a llevar adelante la representación de la facultad. Nosotros vamos a pasar en el tiempo y ustedes son las semillas de cual se tienen que formar nuevas generaciones. Y no estamos en la obligación de pasar derecho constitucional porque es una materia más, sino porque es el núcleo central de nuestra formación como abogados. Y si no le ponen el empeño, pues yo voy a hacer como deben ser las calificaciones. Es como en el juego, lo que se ve se anota, definitivamente así va a ser, queridos amigos. Yo les insisto machaconamente en la responsabilidad que deben tener cada uno de ustedes. Apenas una persona y sutilmente ha dado lectura y los demás pues lastimosamente no tienen ese empeño que podamos decir, ese compromiso que puedan tener con esta carrera. ¿Cómo resuelve? Resuelve de la siguiente manera, indica, a ver, el problema no es si la ley judicial va a establecer preceptos de obligación para unos y de omisión para otros. ¿Qué quiere decir? A ver, Marbury, tú invocas el artículo 13 de la ley judicial que se debe entregar un nombramiento. Madison indica que no debe entregar, y ambos se fundan en la ley judicial. Pero analiza, ojo, pero dice, a ver muchachos, analicemos. La ley misma, la ley judicial, está en correspondencia de la Constitución y se pone a analizar el capítulo correspondiente al Poder Judicial y a las funciones que se tienen en la Constitución. Y encuentra que la ley judicial excede, repito, la ley judicial excede lo que establece la Constitución. En la Constitución, obviamente, no se tenían esas obligaciones que declamaba Marbury. Por eso, en la aplicación de la Constitución, otorga primacía, repito, primacía a la Constitución, y al no establecer ella ninguna obligación, da la razón, en última instancia, o en el fondo da razón a Madison, porque Marbury no puede alegar la aplicación de la ley si es que la ley no se encuentra en el marco de la Constitución. Repito, Marbury no puede invocar obligaciones que establezca la ley cuando la ley excede el marco normativo de la Constitución, y por eso se otorga prelación, preferencia o primacía a la Constitución respecto a la ley judicial. Y ahí la importancia del caso Marbury versus Madison, porque da la opción, no la opción, la determinación jurisprudencial que hasta hoy se encuentra vigente. En algunos docentes vienen del extranjero y directamente hablan de Marbury versus Madison, y normalmente en los cursos de posgrado es una vergüenza que los abogados estén preguntando ¿qué es el caso Marbury versus Madison? Cuando en pregrado, es decir, en Derecho Constitucional, es donde debemos inculcar esta enseñanza que es básica, estimados amigos. Y va a ser así. Si les doy un trabajo, lo van a defender. No es cuestión de que me hagan unas cuantas letras y me las ponga. No es así. Conmigo definitivamente no es así. A partir de las 8:30, repito, y solamente para los que están en la reunión son 65, conmigo somos 66. Entonces voy a tener 65 personas que a partir de las 8:30 y hasta las 8:45 me van a mandar una imagen de la carátula de su cuaderno y de la página 25, porque además debían haber numerado las páginas
En la página 25, por favor, ponen un 25, la página donde corresponda. Ambas páginas me van a mandar a ambas imágenes. No me manden de todo el cuaderno porque es muy pesado, solamente les estoy de la carátula, porque ahí voy a poder identificar de su cuaderno a quién corresponde, y la página 25, porque luego voy a constatar en ocasión, seguramente hasta fin de año ya habrán actividades por lo menos semipresenciales. Entonces, no sé, tipo noviembre o cuando corresponda, yo les voy a pedir su cuaderno y voy a comprobar que sea de la misma manera en que me manden la imagen. Pero eso es a las 8:30, no estoy diciendo en este momento. 30, a 8:45 va a hacer esa actividad y solamente van a poder enviar las 65 personas que se encuentran en el salón, en este salón. Así que limítense de decirles a sus compañeros que están afuera que me manden, porque los voy a bloquear, queridos amigos. Por favor, seremos responsables. Prosigamos con lo que habíamos... ¿Puedo hacerle una pregunta? Disculpe. Por favor. Bueno, al menos en lo que yo leí, decía que gracias a este caso la Corte Suprema había sostuvo que la Constitución dividía los poderes públicos, doctor. No sé qué tan... Sí. Ponía límites a los poderes públicos, no sé qué tan ciertos serán. Totalmente cierto. Lo que pasa es que este fallo, Marbury versus Madison, indica cuáles son los límites en los cuales debe actuar cada uno de los poderes. ¿Y qué significa? En contrario, siempre debemos pensar en contrario. En contrario significa que por ninguna otra norma se le pueden otorgar otras facultades a otros órganos del Estado. No se pueden hacer sesiones de competencias. A ver, ¿en qué artículo está? El mismo que me he preguntado, ¿en qué artículo de nuestra Constitución está esa facultad de poner límites y de que no se otorguen mayores atribuciones a los demás órganos? Nosotros llamamos órganos, ¿no? Ellos le llaman los poderes. ¿Dónde están limitados a sus únicas funciones establecidas por la Constitución? En nuestra Constitución, ¿en cuál está? ¿En qué precepto estarán? Hola. A ver, quien me ha preguntado, lea el artículo 12. Está bien, lea el artículo 12, me parece muy bien a mí. Sí, doctor. El a Estado ver, se organiza íntegro el artículo 12, léalo para ver de dónde viene también esa fuente. Léalo, por favor, Cristo. Está bien, doctor. Artículo 12. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegadas entre sí. Muchas gracias, hasta ahí está bien. ¿Qué quiere decir? Que por más ley que exista, no se le pueden dar mayores atribuciones a las que están establecidas en la Constitución. Léase, por ejemplo, si tenemos atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que están en el artículo 158, no le vamos a añadir otras atribuciones, ni le vamos a restar al órgano, por ejemplo, el órgano electoral, por decir, otras funciones que tenga. Ellos tienen la función de administrar los procesos electorales. El año pasado veíamos una controversia y ahí le ha faltado mucho carácter al expresidente del órgano electoral. No sé si el año pasado, sí, el año pasado para las elecciones de octubre. Se ha hecho imponer la fecha de la elección mediante ley. ¿Qué quiere decir? Que el órgano legislativo ha invadido atribuciones que le corresponden al órgano electoral y ha fijado la fecha de elecciones. Eso se hace mediante determinación propia del órgano electoral a quien le corresponde la administración. Si hubiéramos aplicado una acción de inconstitucionalidad o si hubiéramos tenido el mismo razonamiento de Marbury versus Madison, seguramente hubiera sido distinto el actual. Entonces, tienes razón al preguntar, Cristian, ¿esto significan los límites al poder? Sí significan los límites al poder y que incluso no pueden existir cesiones de atribuciones, incluso mediante leyes. Así se debe entender, estimados estudiantes, y me gusta también la inquietud que tienen al preguntar sobre estos aspectos. Vamos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un conjunto de derechos y estructuras del Estado que va a pervivir hasta el presente. Y comienza, ¿no? Además, su inspiración es rusoniana, pero tengo el análisis posterior. Vamos al texto. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común. Luego vamos a explicar.
Tengo una explicación en las siguientes diapositivas. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Habla de derechos naturales e imprescriptibles, jus naturalismo puro, ¿no? Ahí está John Locke, seguramente está Rousseau, todos los jus naturalistas. De estos derechos son, cuando preguntamos los principios de la Revolución Francesa y los derechos establecidos, y me repiten de memoria igual porque les han enseñado, libertad, ¿cómo es? Libertad, igualdad, pero los verdaderos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Así que no hay libertad, fraternidad, eso no existe en los principios de la Revolución Francesa, y estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, son distintos. Libertad, igualdad, fraternidad, me ponen y hasta me reclaman en el examen. Les digo, lea el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. El artículo 3, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Según el cuerpo, individuo parte puede ejercer autoridad que no emane expresamente. Ni cuerpo, individuo, no puede ejercer, ni cuerpo ni individuo pueden ejercer, pues su redacción es así, ¿no? Autoridad que no emane de la ley, lo que significa que la soberanía reside en el pueblo. Ellos han puesto la nación porque tenían distinta nomenclatura. Cuarto, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tenga más límites que los que aseguren a otros miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no pueden administrarse más que por la ley. La ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones nocivas de la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede impedirse y nadie está obligado a hacer lo que ella no ordena. Prosigue la declaración. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por sus representantes a la formación. Debe de ser la misma para todos. De la ley, ¿no? Tanto para proteger como para castigar, como garantía y como órgano de instrumento de gobierno, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otras distinciones que las de sus virtudes y sus talentos. Ahí, quien es formado, es capacitado para un cargo, pues puede ejercerlo. Aunque tengo una explicación, les hago una breve introducción. Ningún hombre puede ser acusado, detenido o preso más que en los casos determinados por la ley, según las formas prescritas en ella. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrariedad, deben ser castigados. Pero todo ciudadano llamado o detenido en virtud a la ley debe obedecer al instante, haciéndose culpable por sus resistencias. La ley tiene que tener equilibrio, tiene que garantizar, pero también tiene que castigar. La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de la ley establecida y promulgada anteriormente al delito ilegalmente aplicada. 9. Siendo todo hombre presunto inocente hasta que sea declarado culpable, si se juzgue indispensable su detención, si solamente es indispensable la detención. En Bolivia es la regla de la detención. La ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aún religiosas, con tal que su manifestación no trastorne el orden público establecido por la ley. 11. La libre comunicación de pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, hablar, escribir o imprimir libremente, pero debe responder del abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley. Obviamente que no pueden ser acusaciones o publicaciones, como vemos, ¿no? En las fake news, en lo que nos llega, gran parte de lo que nos llega a veces es falso, ¿no?
en el sistema de información actualizado que tenemos, que es electrónico. Pero bueno, allí ya prevenían cómo iba a ser. 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Es la fuerza después instituida en provecho de todos y no para la utilidad particular de quienes está confiada. Eso quiere decir que sí, se debe imponer el orden público y para eso está la policía, básicamente, ¿no? Se refiere a la fuerza pública, policía. Y la policía pues está hecha para poner orden, para coadyuvar en momentos de que se necesita su participación. La semana anterior nomás el ministro de gobierno decía, no vamos a participar porque no queremos. Pero cuán necesario es, miren cómo la tasa de incremento de enfermos que tenemos contagiados se debe, entre otros aspectos, a que no hay forma de reprimir que hagan fiestas y esas cosas. 13. Para el entendimiento de la fuerza y para los gastos de administración es indispensable una contribución común que debe repartirse igualmente a todos los ciudadanos según sus facultades. Estamos hablando de la tributación para el presupuesto. Los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, consentirla libremente según su empleo y determinación y cuota, el reparto, el cobro y duración. ¿Cuánto va a ser nuestros impuestos? ¿Tengo el derecho a saber el destino de mis impuestos? Claro que sí, tengo el derecho de saber que no se los está dilapidando. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas a todo agente público de su administración. Y vamos a ver cómo en Bolivia sí también opera aquel principio. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de los poderes, no tiene constitución. Nos preguntaba Cris en el debate, cuando no está limitada la garantía y la separación de los derechos, ¿qué se puede entender? Vamos a entender lo mismo que señalaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No tiene constitución esa sociedad donde una persona o un grupo de personas quieren ir más allá de las funciones que tienen. Se encuentra limitada la constitución. 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, sino cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija, evidentemente y bajo condición de una justa y previa indemnización, quiere decir un pago, porque no existen confiscaciones. Están permitidas las expropiaciones, pero no las confiscaciones. Para la siguiente clase, para mañana, van a hacer una contrastación de lo que establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por favor, y si estos preceptos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano están o no contenidos en nuestra Constitución. Repito, si lo que establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano allá en el lejano 1789, los tiene o no nuestra Constitución, probablemente con otra redacción, pero muy próximo o similar. Me gustaría que sean precisos. No sé, leo el artículo tantos de la Declaración, tal es el artículo que corresponde en nuestra Constitución. Daría la sutil pauta de que ustedes están ya imbuidos en derecho constitucional. Les repito, lo que existe, el ejercicio de mañana es leer la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, seguramente esta tarde, esta noche, lo van a hacer en la mañana, y contrastar, identificar en qué preceptos de nuestra Constitución está la Declaración, o si definitivamente no está. Tal vez efectivamente nuestra Constitución, la que tenemos, ha creado un nuevo Estado, ha creado un nuevo orden digno de exportar. Y entonces en ese caso no estuviera ninguno de los que establece la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. O tal vez es al revés, que la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, igual que otros preceptos del liberalismo, está en nuestra Constitución. Y con ello, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr comprobar o verificar si nuestra Constitución tiene o no fuente en el liberalismo. ¿Tiene o no fuente en el liberalismo? Tenemos que verificar. Perdón, permítanme un momento. Hola. ¿Estarán o tendrán como fuente? O definitivamente no. Por ahí es una cosa
del liberalismo asqueroso que ha sido superado por el nuevo modelo plurinacional, por ahí también es así, por ahí, no sé, eso me lo van a decir ustedes mañana, por favor, esa lectura. Hoy vamos a repetir que desde las 8:30 tienen unos 5 minutos, 4 minutos todavía para preparar, me sacan la imagen de la carátula y de la página 25. Si no han enumerado, en la esquina superior derecha de cada hoja pongan un número, 1, 2, 3, eso se llama foliar, van a foliar, no le pongan con literal más, es decir, 1, 2, no literal, no letritas, solo los números, pero bien legible, mejor si es con marcador o un bolígrafo grueso, hay minutos para hacer esa parte si no lo han hecho, llegará seguramente la última hoja será la hoja número 50. Entonces yo les pido que la foto de la página 25 me la manden por favor, así bien claramente identificada. Se llama foliar. Algunas veces hasta en juzgados me dicen, no se lee foliado, no es foliado, es foliado, viene de la palabra folio. Entonces ustedes van a agarrar y van a ponerle foliado a cada una de sus páginas y tengo 66 partícipes, por favor, les voy a pedir sean lo más precisos, no les estoy pidiendo de todo el cuaderno, por ahí alguien de decir, yo he hecho todo y le mando todas las páginas, lo voy a excluir, me mandan solamente de la carátula, de la página foliada número 25. Pues, queridos amigos, yo les tengo que pedir, por favor, su mayor participación y su mayor esfuerzo. Estamos en una clase importante, trascendente, estructural. Es nuestra asignatura y ese compromiso yo quisiera ver vivamente. Sé que hay algunos de ustedes que ya lo están haciendo y sé que toditos lo tenemos que lograr. Esa es la recomendación que les hago y si algunas veces jalo esta carreta con mayor fuerza es porque tenemos todos que ponerle el esfuerzo para avanzar. Dicho ello, queridos amigos, yo me despido esperando que al grupo de WhatsApp me manden la fotografía. Voy a habilitar en este momento la posibilidad de que ustedes también puedan mandar. No me la manden al individual. La carátula tiene que decir, no, todo tiene que ser manual. Yo les había pedido inclusive que la carátula todo sea manual. No hay nada en computadora aquí. Voy a habilitar la posibilidad, la opción de que me puedan mandar al grupo